Hola chicos, bueno, vamos a continuar con estos temas que estamos viendo, ¿verdad? Llegamos la semana pasada, nos quedamos un poquito ahí por las reformas borbónicas, y entonces a partir de estas reformas borbónicas vamos a ver un poco ya lo que es los movimientos de independencia, tal vez no específicamente, sino que un poquito también los antecedentes. Estas reformas borbónicas de las que hablábamos, que nos quedamos en clase viéndolas, fueron también parte de las causas que llevaron a que las colonias de América se independizaran, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora ya causas más específicas, más propiamente dichas, que van a desatar, ¿verdad?, lo que es todos los movimientos independentistas en América. A esta etapa, pues se le puede denominar un poquito lo que fue la crisis del sistema colonial en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, Básicamente, bueno, el año pasado, en séptimo, vimos un poquito de esto, ¿verdad? Yo les decía, veíamos el año pasado que las causas eran tanto internas como causas externas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver, tratar de verlas un poco más a profundidad, ¿verdad? Para que las vayamos entendiendo y cómo todo esto nos va a llevar al proceso final, ¿verdad? Que es la independencia de toda América de la colonia. Ahí tenemos, miren, las primeras, la expansión que existió durante el periodo colonial. Esto casi siempre le ha pasado a casi todos los imperios. Vamos a hablar de que España era un imperio, en algún momento se puede considerar que era la primera potencia a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, cuando los imperios se expanden mucho, muchas veces esa misma expansión genera divisiones, ¿verdad? Por el mismo hecho de que es bien difícil mantener el control en las regiones más apartadas de donde se podría decir que es el centro del imperio o la capital. Casos similares le pasó, digamos, a Roma, ¿verdad? Que cuando Roma se expandió tanto, ¿verdad? Que llegó hasta parte casi hasta la India, ¿verdad? Casi, eh, tuvieron que crear otra capital, ¿verdad? Aparte de Roma como tal, ¿verdad? Que era la capital del imperio, crearon Constantinopla. Y cuando esto se dio, ¿verdad? Ahí el imperio romano empezó a desquebrajarse. Entonces, algo similar le pasa a España cuando ellos conquistan tantos territorios aquí en América. Los territorios más alejados poco a poco fueron de alguna forma separándose del control de la corona. Entonces, ahí en el libro veíamos que allá por los años de 1700, la corona española tuvo que crear otros dos virreinatos, ¿verdad? El virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada, que básicamente corresponden a los territorios que ahora son el del Río de la Plata, pues Argentina, Paraguay, Uruguay, parte de Chile, ¿verdad? Y el virreinato de Nueva Granada era lo que ahora son los países actuales de Colombia, Venezuela y Ecuador, y también Panamá. Entonces, esta expansión fue de las principales causas que generó que las colonias se independizaran. Luego, factores de la producción agraria, expansión de las tierras de cultivo, la explotación intensiva de la fuerza de trabajo, en pocas palabras, la esclavitud. Dice ahí, habla de un caso específico, Venezuela. Dice que no se dio el cambio tecnológico necesario para aumentar los niveles de productividad que en el orden mundial que regía en esa época estaba pidiendo. Acuérdense que ya en 1700, 1800, ya estamos hablando de la revolución industrial en, en Inglaterra. Entonces, ya en estos países se están poniendo en práctica nuevas tecnologías para producir y esas tecnologías no venían al continente americano. Entonces, por lo tanto, aquí se seguía haciendo todo como de manera antigua y entonces eso también generó que la productividad fuera cayendo. Luego también allá dice, en la última, dice, finalizando el siglo XVIII y XIX, la sociedad se había expandido cuantitativamente. Ya no es un asentamiento de encomendados y familias, ya son comunidades de cientos de propietarios. O sea que la gente, la población había crecido, ¿verdad? La población aquí en América, tanto de los españoles que habían venido hace tanto tiempo, de los criollos, ¿verdad? Que decimos fueron españoles, hijos de españoles nacidos aquí en América,
Ellos fueron poco a poco creciendo, ¿verdad? Esa población fue creciendo aquí en América y entonces de alguna forma ellos fueron eh, haciéndose más presentes en la vida, en la sociedad. Otras, ¿verdad? Se incorpora la propiedad individual y privada. Esto estamos hablando de que ya son influencias de lo que fue la Revolución Francesa. Eh, Surgen los sectores depauperados de la sociedad, que son los hombres libres, descendientes de esclavos liberados o emancipados, de indios libres o de mestizos libres, como fuerza física laboral. En pocas palabras, depauperado quiere decir un poco de paupérrimo, ¿verdad? Quiere decir que eran como olvidados por la sociedad. La agricultura es afectada por los cambios en las relaciones de uso y propiedad de la tierra. Los capitales de los usuarios de la colonia, sea de particulares o de la iglesia, detuvieron el ritmo de crecimiento de las unidades de explotación. Y aquí vienen pues estos hechos que como yo les mencionaba, los veíamos el año pasado, ¿verdad? Pero este año los vamos a visualizar mejor. La Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, ¿verdad? La Revolución Norteamericana está haciendo alusión a lo que es la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? En el año 1776, la independencia de las 13 colonias norteamericanas, que se independizan de la colonia inglesa. Y también la Revolución Francesa. Acordémonos que allá en 1789, en Francia, ¿verdad? Se elimina por completo lo que es la monarquía y entonces y se crea una nueva república, ¿verdad? En Francia, una Francia libre, ¿verdad? Y ahí vemos la imagen de otro de los grandes personajes que va a tener mucho, mucho que ver en lo que es la, la independencia de América. ¿Por qué? Porque es Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte, en pocas palabras, como él invade España, ¿verdad? Napoleón Bonaparte era francés, él invade España. Entonces, en ese momento, los reyes españoles tuvieron que de alguna forma enfocarse en defender el territorio español. Y esto los llevó a perder de alguna forma su enfoque en las colonias. Entonces, fue el momento justo, ¿verdad?, en donde las colonias, junto con las ideas que se habían venido dando anteriormente, tanto de la Revolución Francesa como de la independencia de los Estados Unidos, eh, se fue poniendo la idea, ¿verdad? Sembrando la idea de que las colonias tenían todo el derecho de ellas buscar su propia independencia de España, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver un poco, ¿verdad? Entonces, aquí esto no nos vamos a meter tanto porque son más que todo aspectos más de historia, más cómo se desarrolla ya lo que es la crisis de las colonias. Aquí sí, vean, ¿eh? Fue el periodo desde finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1700, ¿verdad? Hasta 1830, cuando comienza la vida republicana de Venezuela separada de Colombia, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de toda América, pero ahí es como el inicio, ¿verdad? De dónde, cómo, lo que va a influir a las otras colonias de América. La estructura económica de la sociedad venezolana funcionó sin problemas hasta principios del siglo XVIII, cuando el sistema comenzó a mostrar insuficiencias. La emancipación venezolana no fue el hecho que cambió de orden de la sociedad colonial, fue una crisis integral, fue un replanteamiento global de la sociedad que se dio en forma acelerada a lo largo de 3 siglos de evolución. La preparación de la crisis, 1795-1810. Este periodo es inestable socialmente, con manifestaciones de sublevaciones. Se percibe una influencia de la Revolución Norteamericana y Francesa en las Antillas y de los cambios políticos en Europa. En esta fase se crea una conciencia americana que nos diferenciaba de la metrópoli española. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad? 1795, muy, muy cercano a lo que es la Revolución Francesa, 1789, 6 años después de la Revolución Francesa. Y como dice ahí, ¿verdad? Se va creando este espíritu de americanismo, ¿verdad? Se está creando una conciencia de que América debe de ser algo totalmente aparte de la corona española, ¿verdad? Entonces, y se van dando estos cambios por las influencias que les he mencionado. Eh, este estallido de la crisis, ¿verdad? Este periodo de la crisis profunda, sin solución, los criollos conservan la dirección del movimiento a través del ayuntamiento, ampliado con diputados del clero, del pueblo, del gremio pardo, se logra la burguesía comercial, agraria y todo el conjunto social.
fracasan los intentos de combinar las luchas de los criollos con las de los pardos y los esclavos. Y así se creó el ambiente propicio para la insurrección capitalizada por las fuerzas sostenedoras de la colonia de los pardos. Se hace visible lo frágil de la integración nacional. A la hora de establecer una constitución republicana, renacen los sentimientos autonomistas de cada provincia, celos por el rol de Caracas y sin lograr acuerdos que se establece un sistema federal. Entonces, esto, lo que está planteando aquí, todo esto, es el hecho de que había todo un desorden, ¿verdad? En la colonia. Cada colonia estaba, cada provincia, mejor dicho, estaba como jalando por su propio lado, ¿verdad? Y entonces eso lastimosamente se va a mantener hasta después, ¿verdad? De las independencias, que ya las vamos a ir viendo más adelante con sus fechas específicas, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo cómo eh, se van a ir formando lo que se llaman las juntas de gobierno. Básicamente eran como grupos de personas que se van a encargar de gobernar estas provincias que se van independizando. Pero lo que les quiero comentar es eso, que básicamente no se logró mantener como esa unión. Y al final cada provincia, al igual como pasó en Centroamérica, ¿verdad? Cada provincia jaló por su lado y fue lo que al final se convirtió en lo que son las repúblicas de la actualidad de América. Ok, entonces aquí nos vamos a quedar por el momento con este video. Seguimos, ¿verdad? Viendo el tema. Esto lo vamos a ir complementando, ¿verdad? Como ya les dije, con es las clases, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, cualquier duda que tengan, ¿verdad? Cuando vean los videos, apúntenla, anótenla y tenganla presente cuando nos veamos en la clase. Ok, un gusto como siempre saludarlos. Cuídense.